Porque el metro cúbico de agua en ANDA se estima entre 29 y 30 centavos de dólar, ¿sí? Un metro cúbico son 5 barriles. Y un barril a usted le puede costar en el mercado 1, 2, 3 dólares, depende de la temporada, si es verano o es invierno. Y no estamos hablando de la calidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si usted tiene el recurso, si usted tiene la posibilidad, acude al agua embotellada. Otro gran negocio, ¿verdad? Entonces, un círculo perverso, ¿verdad? La ausencia de una política pública que atienda integralmente los recursos, la desatención en el sector de agua potable y saneamiento, y luego un mercado que está ahí presto a resolverle un problema que tiene que ver con la cosa pública. Por eso preguntaba sobre qué tanto presupuesto se necesita para hacer avances, y usted lo apunta muy bien, no solo en conexiones, no solo en chorros, sino que en agua permanente en esos chorros. ¿Qué tanta inversión es la necesaria? Porque también ya Fusades ha hecho énfasis en que debe eliminarse incluso el subsidio del precio del agua para que precisamente haya más recursos y se hagan las inversiones. Yo le voy a comentar en dos partes esa pregunta. ¿Cómo está la inversión en agua potable? Agua potable. En promedio, entre el año 90 y el 2003 se invirtió el 0,3% del PIB, entre el año 90 y el 2003. Luego comenzó a disminuir la inversión pública. Razones, habría que preguntarle al gobierno y a las entidades por qué. Y luego nos encontramos en que ese presupuesto llegó incluso a tener el 0,09% del PIB. Y uno mira el déficit en cobertura, en acceso, en disponibilidad, en calidad, versus lo que se está invirtiendo, y hay un gran signo de interrogación. ¿Cómo está la estructura de ingresos para hablar del sector de agua potable, y en particular de ANDA? 63% de los fondos, por lo menos los últimos datos oficiales, son de fondos externos, es decir, préstamos o donaciones. 63%, o sea, dependemos de otros. El 21% son fondos de ANDA, vía tarifas y lo que se pueda recuperar de esa administración. Y el resto, ya le comentaba, que son varios ceros después del punto, es fondos que vienen del presupuesto general. Entonces usted mira ahí las prioridades. Si uno lo compara con la inversión que se hace, por ejemplo, en turismo, es sustancialmente distante. Eso quiere decir entonces que esta reducción para el próximo año en el presupuesto va de 16% a un 9%. Es un impacto fuerte. El mismo Banco Mundial ha reconocido que en El Salvador, para poder cumplir con las metas del milenio, es decir, que al 2015 la mitad de la población ya tiene superado el problema, dice que necesita entre 60 millones y 70 millones de este país, anuales, para poder cumplir con la meta. Eso todavía es insuficiente si uno mira el reto que está planteado. Nosotros hemos estimado, mirando un poco, leyendo qué es lo que está pasando con el presupuesto y con las inversiones y con los recursos, que al menos necesitaríamos unos 100 millones cada año para poder alcanzar en 15 acceso universal, calidad del agua, cobertura, etcétera. Eso sin duda significa un cambio de prioridades en la manera de estructurar la política pública en este país, Rafael. Hablábamos de cómo poner como prioridad el agua, y es que también hay datos que ahora son realmente alarmantes en cuanto a la cantidad de personas enfermas por insuficiencia renal, que son estadísticas de las cuales poco se está hablando, pero que sabemos son producto de la mala calidad en el agua en su mayoría. Fíjese que justamente, Rafael, el mismo, y me quiero referir al Banco Mundial para que nadie cuestione que estamos investigando entidades que tienen algún nivel de credibilidad, ha estimado que en la región centroamericana, y El Salvador no es la excepción, al menos el 2.5 del PIB se está invirtiendo en atender enfermedades o problemáticas derivadas de la mala calidad o de la contaminación del agua. Eso es bastante. Si uno luego mira el porcentaje del PIB que se destina a... Es más grande esa inversión que la que necesitamos para el agua. Uno se pregunta por eso de nuevo, ¿verdad? ¿A dónde está la responsabilidad pública? Además hay que decir que de 4 de cada 5 enfermedades que se atienden son derivadas de problemas de contaminación y de calidad del agua, enfermedades gastrointestinales.
no solo el agua que consumimos, sino en la calidad del agua que ocupamos para las actividades domésticas y de elaboración de alimentos, etcétera. Y esto tiene que ver también con el problema del saneamiento. Mire, si en agua potable se está invirtiendo casi nada, en saneamiento se está invirtiendo nada. Entonces, si uno mira la creciente contaminación de los recursos hídricos en el país, que ya decíamos, alrededor del 77% de los ríos están contaminados por alguna cosa, si no miremos las descargas que hay en los ríos, uno pasa por las carreteras y siente el mal olor, porque además hay un desorden aquí, ¿verdad?, de cómo se ha ido conformando la industria, la vivienda, etcétera. Y de eso, apenas entre el 2 y el 3% de las aguas residuales, de las aguas que se descargan, reciben algún tipo de tratamiento. Entonces uno no tiene ninguna duda que el agua que estamos extrayendo del subsuelo, muchas veces para el consumo, está contaminada, y eso va directamente a impactar en su salud y en su calidad de vida, porque sin duda uno se enfrenta a familias, y quiero retomar el tema del costo de la vida, que tienen que invertir una buena parte de sus pocos ingresos para suplir la demanda no resuelta por el Estado en relación al agua, pero también para tratarse enfermedades derivadas de esa mala política pública. Solo para hacer las relaciones, imagínese usted, Rafael, que nosotros recientemente investigamos cómo se ha comportado el ingreso promedio de los hogares en El Salvador y cómo se ha comportado el costo de la canasta de mercado, donde un rubro de la canasta de mercado es salud. Y lamentablemente, y nadie lo sabe, todos lo vivimos cotidianamente, la relación entre el incremento de los precios y el incremento del ingreso es desproporcional. El costo de la canasta de mercado se ha duplicado en relación a los ingresos de los hogares salvadoreños en los últimos años. Entonces, si usted ve esos ingresos y además ahí le coloca el rubro de salud y además le coloca lo que usted tiene que gastar complementariamente en agua, entonces hay realmente una urgencia de ver íntegramente el problema. Y le voy a señalar otro déficit importante que sin duda vendría a contribuir a soluciones a esta problemática. El país no tiene una normativa vinculada al agua en términos generales, no tiene una ley general de agua. Todavía no estamos cerca de eso. El mismo presidente de ANDA ha dicho que eso iba a llegar antes de terminar este año. Imagínese que desde el año 98 venimos esperando esa ley general de aguas. Y tampoco tenemos una ley del subsector de agua potable y saneamiento, pese a que la ciudadanía ha hecho un esfuerzo importante por proponer estas herramientas legales para que el camino sea más fácil. Aún así, esas propuestas presentadas por la ciudadanía hace más de 2 años, ni siquiera creo yo han salido de la gaveta del archivo de la Asamblea para hablar de responsabilidad. Y tampoco tenemos una institución pública que esté vigilante de qué es lo que está pasando. ¿Por qué no tenemos agua? ¿Por qué el agua que tenemos es de mala calidad? Ahora, ¿qué pasó como resultado de las ideas de descentralización de agua? ¿Se dio a las alcaldías posibilidades de crear empresas de economía mixta o empresas que trabajaran localmente el agua? ¿Eso qué resultado le ha traído a la búsqueda también de soluciones de este problema? Bueno, uno no puede desconocer, Rafael, que la política de descentralización de los sistemas de agua potable ha tenido varios tropiezos en el camino, porque cuando uno descentraliza, supone que descentraliza no solo la infraestructura y la responsabilidad, sino también los recursos, ¿verdad? Y en muchos casos, yo diría que en casi todos, lo que se descentralizó fue la infraestructura y la responsabilidad, pero no los recursos.